Bien, en esta presentación vamos a trabajar sobre la actividad económica. Vamos a ver el concepto de necesidad, de producción, de agentes económicos, sistemas económicos y finalmente veremos los actores económicos. El primer punto son las necesidades humanas y la producción. Bien, cuando hablamos de necesidades humanas, bueno, pues hay de diferentes tipos, primarias, secundarias, pero bueno, sobre todo lo que nos interesa de esto es que el objetivo de la actividad económica es satisfacer esas necesidades económicas mediante la fabricación de bienes en un caso o la prestación de servicios en otro, dependiendo del tipo de necesidad que tengamos. Cuando hablamos de economía, de manera general, tenemos que decir que es la ciencia que se encarga del estudio de cómo se satisface, de cómo se producen esos bienes y servicios para, bueno, pues para satisfacer esas necesidades. Bueno, las actividades económicas tienen siempre este circuito. Producción, es decir, la creación de un producto, distribución, llevar el producto a los clientes y finalmente el consumo, que es donde lo pueden comprar, ¿vale? Os he puesto aquí este gráfico que espero que os ayude, pues lo dicho, se produce un objeto, se distribuye en las tiendas, se produce un intercambio, es decir, dinero por ese producto y eso da al consumo. Cuando hablamos de agentes económicos son tres, principalmente. Son las familias, las empresas y la administración pública o el Estado. Vamos a ver ahora las características de cada uno de ellos. Como podéis observar en este gráfico, familias, empresas y Estado están todos relacionados. Bueno, pues vamos a ver cada una de estas relaciones. El Estado proporciona bienes y servicios a las familias, es decir, a las personas, a cambio de impuestos, ¿vale? Entonces esos impuestos son usados para dar bienes y servicios. En segundo lugar, ¿qué relación tiene el Estado con las empresas? Pues exactamente el mismo. Las empresas pagan impuestos y el Estado suministra bienes y servicios a esas empresas. Em, Poneros un ejemplo, pues tomas de luz, accesos, todo aquello que pueda facilitar que una empresa pueda desarrollar su actividad económica. Y entre empresas y familias, pues se dan diferentes relaciones. Primero, em, las familias pagan un precio a esta empresa y reciben un bien o un servicio. ¿Vale? Pero por otro lado también las familias trabajan para las empresas, es decir, forman parte de la producción o de la distribución, ¿vale? Y a cambio de esto, pues reciben un salario, es decir, una compensación por ese trabajo. Espero que con este esquema pues queden claras las diferentes relaciones entre los tres agentes económicos. En esta diapositiva vamos a trabajar sobre los factores productivos, que son aquellos que permiten la fabricación de un bien. Lo primero que tenemos que diferenciar son los tipos, ¿no? En primer lugar vamos a ver los recursos naturales. Bueno, pues son aquellos que son propios de un territorio. Por ejemplo, pues imaginaos un yacimiento de petróleo, pues es propio de ese lugar en concreto, ¿vale? Que permitiría pues fabricar combustible, por ejemplo. Cuando hablamos de capital, tenemos que diferenciar tres tipos. Está el capital físico, capital financiero y capital humano. El capital físico hace referencia a aquellas infraestructuras que son necesarias para producir un producto. Imaginaos pues una fábrica. El capital financiero pues es el dinero necesario para que una empresa pueda funcionar. Y el capital humano los trabajadores. Y cuando hablamos de trabajo, que es el último de los factores que se encarga de la producción, pues podemos diferenciar dos tipos. El trabajo físico, que supone un trabajo y un esfuerzo por parte del trabajador de tipo físico, es decir, manual, que se pueda tocar o hacer. Y luego está el trabajo intelectual, pues son las ideas. O imaginaos un cantante que hace una canción o un artista que hace un libro. ¿Vale? Bueno, pues espero que hayan quedado claros los tipos de factores y la definición. Seguimos. Los sistemas económicos. Bueno, pues vamos a diferenciar cuatro tipos. Los tradicionales, que ya apenas quedan muy pocos y son los típicos que había en la Edad Media y antes de la Edad Media. El capitalista o libre mercado, la comunista, sistema comunista o centralizado y un sistema mixto. Esta tabla nos vamos a centrar en los sistemas económicos. Los más importantes son estos tres: economía de mercado capitalista, planificada o centralizada o comunista, y la mixta, que es una mezcla de las dos. La tradicional no la vamos a parar, está en desuso en pleno siglo XXI, es más propio de épocas mucho más antiguas. Entonces, bueno, pues se producía poco, de manera artesanal, y su intercambio se hacía mediante
mediante trueque, que es un poco las características que quiero que tenéis que conocer. Vamos a centrarnos en las más importantes. ¿Qué producir? Pues fijaros, en la economía de mercado se produce en función de las necesidades de los consumidores, de lo que desean. En la economía planificada es el Estado quien decide qué se va a producir, y en la economía mixta, pues la parte privada pues se rige bajo el principio de soberanía del consumidor, es decir, lo que quiere el consumidor se produce, y la parte estatal se producen bienes que no tienen por qué ser rentables y están encaminados a ser un gasto y a satisfacer las necesidades que el Estado entiende que tienen que ser cubiertas. ¿Cómo producir? Pues en la economía de mercado pues tenéis máximo beneficio y una calidad aceptable. En la economía planificada es el Estado quien decide cómo producir, sigue los planes del Estado. Y en la economía mixta, pues la parte privada o de mercado, pues se rige bajo los principios de beneficio, es decir, máximo rendimiento. Y la parte estatal o pública, lo que producen es buscar fines sociales. ¿Para quién producir? Bueno, pues aquí está en la economía capitalista, está lo que se conoce como el principio de escasez. Como las necesidades son limitadas, pero los recursos de las personas son limitados, pues bueno, cada consumidor decide qué, qué va a consumir, entonces ahí la economía se adapta a lo que el consumidor quiere. El Estado, la parte de economía planificada, lo que hace es, según las necesidades de los ciudadanos, pues produce. Y el Estado entiende, tiene que definir qué necesidades son las más importantes. En la parte de mixta, bueno, pues en la parte de mercado, pues como os he comentado antes, el principio de escasez, y en la parte del Estado lo que se busca es redistribuir y buscar una mayor igualdad. Todos estos sistemas tienen ventajas e inconvenientes. Las ventajas de la economía de mercado es la eficiencia, incentivos y libertad económica. En economía planificada, pues se emplea mucha población en estas empresas públicas y las necesidades básicas quedan cubiertas. Y en la economía mixta depende del peso del Estado. Si pesa más la parte pública, pues tendrá más estas características que hemos visto en la economía planificada, y si pesa más la parte privada, pues a la economía de mercado. ¿Cuáles son los inconvenientes? Pues fijaros, en la parte de economía de mercado, desigualdad de renta, es decir, hay mucha diferencia entre quien gana mucho dinero y poco, hay diferentes crisis, hay inestabilidad, hay escasez de bienes no rentables, hay abuso de ciertas empresas que se aprovechan de estas circunstancias y contaminación y deterioro medioambiental. En la economía planificada lo que a veces ocurre es que hay errores de planificación, mucha burocracia para poder acceder, no hay incentivos y no hay libertad individual, es el Estado quien lo controla todo. Y los inconvenientes, pues lo mismo que antes, depende de si pesa más la parte privada o pública, pues tendremos estos o los otros. Bien, vamos a terminar la parte de los sistemas económicos viendo estos cuatro conceptos, estos tres de ley de oferta, demanda y punto de equilibrio. Veréis unos vídeos cortitos que lo explican muy bien. Aquí voy a esbozar solamente las ideas de manera muy general. Vamos a ver qué es el mercado. Pues el mercado es el lugar donde se encuentra la oferta y la demanda de productos y servicios y donde se fijan los precios. Eso es lo que tenéis que conocer. En ese mercado rigen estas leyes, la oferta, la demanda y el equilibrio. Pues de manera general podemos decir que la ley de la oferta, pues lo que dice es que los productores ofertarán un producto en función de si les resulta rentable producirlo porque obtienen beneficios. La ley de la demanda es el precio que está dispuesto a pagar un consumidor por ese producto. Y el punto de equilibrio, de manera general, pues se puede decir que es el punto en el que el productor está satisfecho con el precio que ofrece al consumidor y el consumidor está satisfecho con el precio que está pagando. En cuanto a los sectores económicos, pues diferenciamos tres, el primario, secundario y terciario. El primario es aquel sector en el que se explotan los recursos naturales. El secundario es aquel sector en el que se transforman la materia prima en productos finales o productos semielaborados. Y el terciario es aquel sector que oferta bienes inmateriales. Vamos a ver ahora ejemplos. El sector primario, os he puesto aquí las fotos, pues tendríamos la agricultura, la ganadería, la explotación forestal y la pesca. Del sector secundario, pues tenemos la minería,
tenemos la industria, tenemos la construcción y tenemos la producción de energía. Y por último, pues en sector terciario, como decía, estos bienes inmateriales, pues está el transporte, está el turismo, está educación, sanidad, docencia, está el comercio, está incluso también la bolsa y asesoría, ¿vale? Bueno, pues espero que con esta presentación hayan quedado claros los principales conceptos. Muchas gracias.